Recibimos con idéntico interés a Enrique Girón Monzón, que nos va a mostrar la cara y la cruz del vector energético que nos trae hasta Huelva en estos días. Enrique Girón ha tenido la responsabilidad de gestionar proyectos europeos de investigación multimillonarios, no digo las cifras porque dan mucho vértigo, relacionados con el hidrógeno, y ha coordinado estudios relacionados con el hidrógeno y pilas de combustible en el sector aeronáutico y ferroviario, entre otros hitos profesionales. Hoy, como les decía, nos va a mostrar las bondades y los riesgos de un mercado emergente como es el del hidrógeno verde. Tiene toda nuestra atención, Enrique. Muchísimas gracias. Como somos poquitos en la sala, creo que vamos a hacer esto. Yo os voy a dar la charla, pero luego me voy a abrir a todas las preguntas que queréis, ¿vale? Y hoy quería ser un poco controvertido porque estamos en un congreso del hidrógeno. Yo llevo trabajando en hidrógeno 20 años, 22 ya, y siempre tratamos de sacar lo bueno del hidrógeno. Bueno, pues yo tengo siempre que poner las dos cosas porque pues, bueno, la cosa va... Y quizá lo primero es la falsedad de lo que pone aquí, ¿sabes? Que es mercado emergente. Es emergente porque no es un mercado todavía, no existe un mercado real del hidrógeno, no al volumen por lo menos y en las características que lo llevamos manejando hasta ahora. El hidrógeno llevamos trabajando con él 40, 50, 60 años en refinerías, en plantas de amoníaco y demás, pero ahora queremos darle otro uso y queremos darle otra escala. Y eso es lo que quizá todavía no estamos preparados. A ver si es cierto, hacia qué lado debería ir. Ah, mira. Lo primero, presentar a Ariema, porque los que no visteis la charla de mi jefe de ayer, Rafael Luque, el consejero delegado, pues no sabéis lo que es Ariema. Ariema es una pequeña consultora que tiene dos partes. Bueno, Ariema tiene dos partes. Una pequeña consultora, que es lo que yo manejo, ¿sabes? Llevamos trabajando en hidrógeno desde hace 22 años. Hemos hecho de todo en el mundo del hidrógeno, hemos hecho instalaciones, hemos hecho diseños, hemos diseñado electrolizadores, pilas, hemos hecho hojas de ruta para distintas empresas en España, en Europa, en Latinoamérica. Y luego tenemos otra parte que es la que de hecho está en Huelva, que es donde estamos desarrollando un electrolizador alcalino. El por qué y por qué no luego lo vemos, ¿sabes? Pero bueno. Somos pioneros en hidrógeno y llevamos enfrentándonos al hidrógeno cuando había tiempos muy buenos y cuando había tiempos muy malos. El hidrógeno ha pasado de 2005 a hacer una explosión de lo que llamamos el media hype, donde todo el mundo hablaba de hidrógeno en las noticias. Y cuando los periodistas cambiaron de tema, porque los periodistas viven de noticias y lo que dicen que es para 2050, si lo puedes decir un rato, pero no todos los días. Entonces pasaron a otra cosa, el hidrógeno desapareció, porque si no sales en las noticias, no sales en la tele, no existes. Y parecía que no había más. Los técnicos seguíamos trabajando entre nosotros y nosotros con bastante menos dinero que el que había cuando los periodistas te ponen el foco, porque entonces todo el mundo quiere salirte en la foto. Y superamos esos retos hasta ahora, que es el gran boom otra vez del hidrógeno desde 2020, donde el hidrógeno ha cambiado de escala y ha pasado a otra dimensión, que no sé si me asusta más o menos que la anterior, pero bueno. Bueno, pues eso es Ariema. Perdón, hacia el otro lado. Y de lo que íbamos a hablar ahora es del mercado emergente este que está apareciendo, que aparece ahora mismo. Uy, me he ido dos. Lo primero es cómo estamos, dónde estamos. Y vamos a centrarnos solo en España porque si no el mundo es muy complicado. Vamos a hacer una pequeña foto de lo que es España. El año pasado la Asociación Española del Hidrógeno sacó este censo de proyectos donde se hablaba de a qué queremos llegar. Después de que la Administración publicase su hoja de ruta, donde hablaban de unos objetivos de producción de hidrógeno, y se ha hablado muchas veces en este congreso, los famosos en Europa, los 10 gigas aquí, 10 gigas fuera y demás. Bueno, pues hicimos desde la Asociación Española de Hidrógeno hicimos un estudio, hicimos una encuesta entre todos nuestros socios, les preguntamos ¿qué estáis haciendo? ¿Cómo vamos con los objetivos que estamos marcando? Y sobre el papel todo va muy bien. O sea, la verdad es que sobre el papel hay muchísimas empresas que están queriendo meter en el tema de hidrógeno. ¿Por qué? Bueno, bajo mi punto de vista, y como llevo mucho tiempo mirando el tema del hidrógeno, ahora suena mucho el hidrógeno y cuando se está de moda y todo el mundo se quiere sumar a la moda. Pero además hay mucho dinero. Todo el mundo está hablando de muchísimos fondos europeos, mucha subvención, mucha ayuda y la gente quiere aprovechar esa ayuda. Y hay
se espera un negocio. Y ahí es donde tengo mis dudas por ahora. Porque ese negocio no termina de arrancar porque todavía depende de muchas cosas. Pero bueno, si hay negocio, la gente viene y el dinero viene. Y si bien antes dije que estábamos en un media hype en 2005, ahora yo creo que estamos en, no sé llamarle political o financial hype, porque todo el mundo está hablando de hidrógeno, los políticos están poniendo mucho enfoque. Hemos visto el despliegue de este congreso, que aunque lo llaman el primer congreso, me temo que he estado en más congresos de estos aquí, en Europa, en África, en Estados Unidos, en China, en Japón. Se habla mucho de hidrógeno y los políticos están metiendo mucho foco. Y los políticos, pues bueno, pues atraen también mucha atención. Entonces, sin querer que lo leáis, porque creo que está suficientemente pequeño para que nadie me discuta nada, porque no lo vais a poder leer, creo que lo que habría que hacer es un análisis de verdad, un DAFO, de dónde está el hidrógeno y dónde no. Entonces, el hidrógeno tiene muchas fortalezas. El hidrógeno es un vector energético, perdón por la expresión, cojonudo, en el sentido que es súper flexible. No es probablemente la mejor solución para ninguna de las aplicaciones, pero lo bueno es que sirve para todas. Y en todas, si haces un gráfico de araña, sale muy bien en casi todas. Con lo cual, el hidrógeno te puede ayudar a lo que tiene que ayudarte, que es a introducir las energías renovables en el sistema. El hidrógeno no es un fin, es un medio, ¿vale? Además, lo bueno es que el hidrógeno se puede producir en cualquier sitio. Lo que hablábamos, y se ha hablado varias veces, de seguridad de la demanda, no se trata de que seamos autónomos, pero sí que se trata de que no dependamos de nadie. Entonces, si dependemos de todos o podemos depender de muchas personas, pues, o sea, de muchos países, muchas zonas geográficas, eso hará que no tengamos nunca el riesgo de que cuando un país nos chantajea o se mete en un lío, ¿sabes? Aquí suframos unas crisis energéticas brutales. Pero es que además puede llegar a muchos sitios. O sea, si bien a lo mejor electrificar, que siempre se ha hablado de descarbonizar y electrificar, hay sectores que son muy difíciles de electrificar directamente. Entonces tienes que usar otro vector y el único vector que te permite quemar sin producir gases de efecto invernadero es el hidrógeno. Luego podemos hablar de los e-fuels y otras alternativas, pero bueno. En cuanto a oportunidades, bueno, pues oportunidades es un negocio nuevo y de repente tienes un montón de sitios donde puedes ir con ese hidrógeno. Con lo cual hay mucha gente que va a cambiar de escala de negocio y se va a meter en sitios donde hasta ahora no había. Además, hay mucho conocimiento y todavía estamos a tiempo, y esto ya es un poco más proteccionismo en Europa, como para cubrir ciertas demandas que en otros aspectos ya se nos han ido las tecnologías y podemos fomentar empleo de calidad en España, en Europa, ¿sabes? Que en otras tecnologías ya llegamos un poco tarde y tendremos que luchar mucho más. Con lo cual hay también un reto social y luego puedes producir energía. En España ahora mismo importamos en términos de combustibles fósiles, el 98% de los combustibles fósiles. Básicamente estás cogiendo tu dinero de tus impuestos y el privado y se lo estás dando a Arabia Saudí y compañía, ¿sabes? Para que lo quemen y literalmente quemar, porque es lo que, bueno, en realidad lo quemas tú en tu coche. Con el hidrógeno puedes producir hidrógeno aquí, puedes producir valor añadido aquí. Pero también tiene sus problemas, tiene muchas debilidades, en el sentido de que todavía no está desarrollado. Hoy hablábamos, o ayer hablábamos de regulación. Efectivamente, hay mucha regulación que todavía está pendiente, todavía no tenemos el marco claro de qué es lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer, o lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Ayer se nos dijo que todas las directivas y regulaciones sobre el hidrógeno ya están hechas en Europa. Bueno, ahora hay que transponerlas y ver cómo se transponen en cada uno de los sitios. Y en cada país, cada región, cada zona, tiene unas oportunidades diferentes y unas limitaciones que se tendrán que regular. Tenemos un problema hay un riesgo de taxonomía, en el sentido de qué es hidrógeno verde y qué no es hidrógeno verde, y qué es hidrógeno verde para mí y qué es hidrógeno verde para Marruecos, Argelia u otros países. Tenemos que asegurarnos de que hay una certificación clara de todo el hidrógeno para que todos hablemos el mismo lenguaje y cuando yo diga que estoy quemando hidrógeno verde que me viene de Trinidad y Tobago, de verdad sea verde, igual de verde por lo menos que el que pueda producir aquí. Y eso todavía no está desarrollado. Por supuesto, luego tiene unas limitaciones, unas amenazas físicas. El hidrógeno hay que transportarlo y es fastidiado para transportar. Hablaba antes
Pilar, del hidrógeno líquido. El hidrógeno líquido, moverlo está bien porque es más denso que el hidrógeno comprimido, pero tienes problemas de evaporación y es más caro porque tienes que licuarlo a menos 253 grados centígrados. Por cierto, haciendo la anécdota de Pilar, una vez hablando de una charla así, pero hace 20 años, cuando todavía nadie sabía del hidrógeno, me citaron mal y me pusieron menos 53 grados centígrados. Y espero que no lo haga nadie porque la liamos, ¿sabes? Pero bueno. Y las amenazas, pues eso, el hidrógeno ahora mismo no es económico, no es económicamente viable. Tú quieres sustituir gas natural por el hidrógeno, te sale mucho más caro quemar hidrógeno, y más si tiene que ser verde, comparado con quemar gas natural. Entonces, lo que vamos a depender es de una regulación clara, de unas directivas y una política. Entonces, esa política, los políticos son políticos, y con todo el cariño hacia ellos, pero van cambiando en función de cómo suene a veces los tambores. Entonces, si no ponen una cosa clara, no podemos avanzar. Y voy a poner un ejemplo muy fácil. En Europa se dijo, a partir de 2035 no hay más combustión interna. Y todos dijimos, yo aplaudí, porque yo estoy deseando poder comprarme un Mirai o un Nexo, pero y si no hay combustión interna, no hay combustión interna, no vamos a tener que ir más que a eléctrico o pila de combustible. En 2 días o 3 se desdicieron y dijeron, no, espera, que es que han llegado los alemanes con todos sus coches de diésel y han dicho, hombre, pero los combustibles sintéticos no emiten CO2 realmente, porque en realidad ese CO2 lo vamos a capturar de la atmósfera. Y cambiaron la normativa otra vez y dijeron, en ese caso era directiva, pasaron de 2035 a 2045 y a lo mejor con unos sí o con otros no. Eso hace que tú no puedas invertir, no puedas hacer una inversión clara porque no sabes dónde estás yendo. Y como dependes mucho de esa directiva, esa regulación, pues vas a sufrir. Perdón. Ahora me voy a permitir un lujo, que es utilizar un material que no es mío, pero es de una de nuestras compañeras que hizo un TFM, y he dicho, ostras, tráemelo porque me parece, la presentación que hiciste me parece brillante y como además es una compañera a mí me parece que trabaja muy bien y lo voy a aprovechar. Uso este más que nada por no usar datos confidenciales. Pero a lo que íbamos, el hidrógeno es una cosa que es nueva para muchos y hay que tener mucho cuidado porque mucha gente, hay mucho dinero para ganar y se va a ganar mucho dinero, pero también hay mucho dinero que perder. Y entonces, si no tomas las decisiones adecuadas en los momentos adecuados, te puedes equivocar muchísimo. Y cuando tú te enfrentas a un nuevo proyecto, en este caso me he basado en producción, pero podríamos hablar de transporte, podríamos hablar de movilidad, podríamos hablar de muchos ejemplos, tienes muchas cosas a tomar en cuenta que si no conoces, si no sabes, te puedes equivocar mucho y puedes perder mucho dinero. Antes, el compañero de antes ha hablado de que los electrolizadores, que él estaba consiguiendo ofertas 3 veces por debajo del precio de mercado, o por lo menos del mercado que se estaba diciendo. Pero ha dado la pista, se ha ido a componentes chinos, está yendo a fabricantes chinos. Y yo no digo que los componentes chinos necesariamente tengan que ser malos, pero yo he visto fotos, y hemos visto fotos, de hecho Rafael Luque puso una foto muy elocuente de lo que puede hacer ir a un componente que no es tan fiable como lo que fabricamos aquí. Aparte de la ética de producción, ¿sabes? Efectivamente, deberíamos tener cuidado con no pisarnos nuestro propio pie y asegurarnos que jugamos todos con las mismas reglas y fabricamos todos con las mismas condiciones, pero es que la robustez de esos electrolizadores probablemente no sea equivalente a la robustez de electrolizadores europeos. Y entonces ahí tienes que ver exactamente cada cuánto tienes que reemplazar un stack o cada no. Por cierto, el stack ese, el que mostró Rafa, fue encenderlo y reventar. Ni siquiera tuvieron que esperar mucho tiempo para darse cuenta que se habían equivocado. Entonces, a lo que venía es, tienes muchas decisiones que tomar y condicionan muchísimo el resultado de lo que produces. Perdón, las he cambiado de orden. Bueno, a lo que te va a afectar a muchas partes de tu negocio o de tu proyecto. Puede afectarte a la rentabilidad, pero también a la viabilidad técnica. Puede afectarte a la sostenibilidad en el sentido de que ahora, con esta normativa que hemos desarrollado y que podríamos criticar o alabar, lo que quiere decir hidrógeno verde no es... O sea, tiene una taxonomía muy clara. Pero si te equivocas a la hora de desarrollar tu proyecto, a lo mejor te sales del concepto verde y de repente
tú creías que estabas produciendo ese hidrógeno, SRFN, unas siglas divertidísimas que nunca sabré decir rápido, vamos, renovable, ya no es renovable porque efectivamente la relación horaria no es exactamente, no la cumples o la territorial y demás. Entonces, una decisión que a priori era fácil, tengo unos PPAs y produzco más, luego se te vuelve en tu contra porque no estás cumpliendo con lo que querías hacer. Pero también tienes que tener en cuenta la regulación y si tomas decisiones incorrectas, a lo mejor de repente empiezas a no... Lo he notado hasta yo. Ahora ya he vuelto. Pero vamos, corto breve. O sea, luego te puede afectar a tu reputación. Si de repente tú has prometido ir a un proyecto y cumplirlo, lo has anunciado a bombo y platillo diciendo que vas a tener unas producciones determinadas y luego no cumples o se retrasa o tienes problemas porque el equipo falle, tu imagen corporativa también puede verse dañada. Y ahora mismo el hidrógeno está muy en el foco de todos y muy en las cámaras de los periodistas, con lo cual un error ahí te puede hacer mucho daño. Pero igual con tu entrada al mercado, si tú calculabas y tomas una decisión equivocada y tú calculabas que ibas a tener un hidrógeno a, no voy a decir las cifras bajas que se manejan, vamos a decir 5 o 6 euros el kilo y de repente lo tienes a 14, no vas a poder entrar al mercado. Entonces, todas tus decisiones tienes que tener cuidado porque te van a afectar mucho. Insisto, estos datos no los toméis como son, simplemente eran ilustrativos porque son de un trabajo de fin de grado, pero era simplemente para ilustraros un poquito cómo esas decisiones te pueden afectar y si queréis el resultado final, y por cierto, no tomáis estos valores, por favor, como definitivos, el coste del hidrógeno. ¿El hidrógeno a cuánto te cuesta? Dependiendo de cómo hayas seleccionado tu planta, si está conectada a red o si no está conectada a red, si el electrolizador es más grande, si es más pequeño, si estás usando solo fotovoltaica o si estás usando combinada con eólica, te va a afectar significativamente, y si es alcalino o SPEM, por no usar algunos que están todavía bajo mi punto de vista en I+D, te va a afectar muchísimo el coste tanto al OPEX como al CAPEX, que eso te afecta a tus finanzas, a cómo organizas tu financiación, te va a afectar también a si lo puedes presentar a subvenciones públicas o no. Y esto, que en un momento dado, si tomas una decisión y vas en un camino, ya no vas a poder volver. Entonces, estos son ejemplos que, insisto, es solo para que veáis la variabilidad del coste del hidrógeno, sin tomar el valor de ahí, pero sí la variación. Pues un hidrógeno que lo produzcas en una planta basada en fotovoltaica sin conexión a red, evidentemente, solo por el factor de utilización, solo por el CAPEX, te va a aumentar muchísimo el coste comparado con uno que lo tengas conectado. Pero, sin embargo, uno que tienes conectado a red con PPAs, tienes que tener cuidado a ver si va a ser verde o no. Entonces, hay muchas decisiones que tienes que tomar a la hora de hacer un proyecto y aquí es donde viene la cuña comercial, si te estás bien asesorado, a lo mejor te ahorras bastante dinero. Y ahora, perdonad, porque os voy a hacer una cuña comercial, me voy a vender un poco. Nosotros llevamos 22 años trabajando en esto y hemos hecho muchos errores. Hemos cometido muchísimos errores en proyectos pequeñitos, afortunadamente, porque también esa era la escala que teníamos en ese momento. Ahora las cosas están escalando muy a grande y ahora los errores no van a ser pequeños, van a ser muy grandes, porque la repercusión que van a tener son muy grandes. Nosotros ya hemos aprendido y lo que queremos ahora es ofreceros ese conocimiento para el que lo necesite. Y hemos trabajado tenemos 3 tipos de consultorías que hacemos y una es la estratégica. Hemos hecho hojas de ruta para regiones, hemos hecho hojas de ruta para empresas y básicamente la diferencia entre las 3 consultorías es en dónde estáis vosotros o dónde está el cliente. Si el cliente está pensando ¿el hidrógeno me interesa? ¿No me interesa? ¿Es algo que de verdad me va a ayudar? Pues somos capaces de hacerte un DAFO de tu empresa y ver si efectivamente tienes alguna oportunidad, si te va a atacar, si no, cómo te deberías posicionar, en qué tiempos tienes que empezar a tomar decisiones, qué tecnología te va a convenir, si tienes que establecer alianzas, si tienes que buscar nuevos proveedores. Eso lo podemos hacer y al final llegamos a un plan estratégico. Si ya has decidido
que sí, que te tiras a la piscina y quieres hacer un proyecto y quieres analizar cuál de las distintas oportunidades te interesa más, pues ahí también te acompañamos, te hacemos una consultoría técnica, es básicamente en el proyecto y te decimos, pues mira, este proyecto tiene sentido, no tiene sentido, esta tecnología y te ayudamos a corregir o por lo menos minimizar los errores que puedas tomar en la toma de decisiones de esa puzzle que tiene cada proyecto que es. Y luego ya, si ya no solo te has lanzado a la piscina, sino que ya estás firmado que vas a hacerlo y estás empezando a gastar dinero, también te podemos acompañar. De dos maneras muy claras, te buscamos subvenciones. Nosotros tenemos, para nosotros mismos hemos conseguido hasta 15 millones de euros en subvenciones. Sabemos cómo hacerlo, sabemos escribir la memoria técnica. No te gestionamos luego el proyecto. La parte ya de pegarse con el CEDET y con el IDAE o con los fondos europeos, eso ya no te ayudo. Yo te ayudo a que lo consigas y que te lleves el dinero. Pero luego también te ayudamos como ingeniería o consultoría de la propiedad. O sea, yo te acompaño, voy de la mano para que efectivamente preparar tus pliegos de condiciones para un electrolizador, que sé cómo funcionan los electrolizadores y te oriento y te dirijo. Evidentemente la decisión luego es tuya, pero sí que te digo cuál es el electrolizador que creo que te conviene, de qué tamaño y demás. Tenemos clientes en toda la cadena de valor. Por cierto, hay una consultoría, un tipo de consultoría que se me ha olvidado poner, pero creo que también puede ser relevante, sobre todo para la gente que empieza o empresas que están creciendo mucho en temas de hidrógeno, que es formación. Damos también formación. No somos profesores. No tenemos catedráticos universitarios en nuestro equipo, pero sí que somos profesionales que tocamos todos los días hidrógeno de una manera o de otra. Yo afortunadamente la toco solo en papel, hay otros que se acercan mucho más a las máquinas y todavía no se han quemado de potasa, espero que nunca les pase. Pero estamos ahí, sabemos lo que es y te podemos formar. Tenemos un curso que ahora mismo está abierto, la última edición, la primera edición de este año, hacemos normalmente 3, te registras y demás, pero si no, si te interesa como empresa y quieres tienes un grupo importante de empleados que quieres formarles en ello, pues también hacemos un curso a medida de lo que necesites, que es seguridad, que es el mercado. Nos han acercado bancos donde dicen, es que tengo ahora un montón de gente que me pregunta si le financio o no el proyecto y mis técnicos no saben cómo decirles si sí o si no, porque no son capaces de analizar el riesgo. Bueno, pues nosotros también te podemos dar ese tipo de formación. Y bueno, hemos trabajado por todo el mundo. Asia todavía conseguimos un proyecto, pero se nos cayó al final para poder poner la banderita también, pero bueno, tenemos proyectos en muchos sitios. Evidentemente Latinoamérica es un mercado muy cómodo para nosotros por el tema de idioma, pero en Europa por cercanía y en Estados Unidos también hemos estado. Y nuestra manera de trabajar, si lo puedo simplificar, es cercanía. Nosotros no te vamos a firmar un acuerdo, o sea, firmar una propuesta, hacerte el trabajo y desaparecer. Nosotros vamos a ir escribiendo el informe casi contigo, en el sentido que te vamos a hacer muchas reuniones, vamos a estar siguiendo para asegurarnos que lo que de verdad quieres, porque hay veces que a todos nos pasa, creemos que queremos una cosa, escribimos un pedido y luego cuando nos dan el resultado dices, ostras, lo puedo devolver. En Amazon funciona, nosotros no te lo dejamos devolver, pero sí que estamos contigo para asegurarnos que el informe te conteste a todas las preguntas que realmente requieres. Y no sé cómo voy de tiempo, pero seguro que me ha sobrado. Te ha sobrado. ¿Alguna pregunta? Hola, muy buenas. Yo soy Juan Matoro de CEPSA y quería preguntar, porque has comentado que habéis asesorado varios proyectos y habéis tenido vuestro error y aciertos también algunos. Y denominaba proyectos pequeños, ¿no? Sí, a ver, el hidrógeno ha cambiado de escala, ¿vale? Cuando yo empecé hablábamos incluso de vatios en un momento dado y luego ya kilovatios. Y el proyecto grande es el que tenía 100 kilovatios. Según hemos ido avanzado, yo llegué al megavatio. Y estábamos hablando de un megavatio instalado y era de electrolizadores y eso ya era relativamente grande. ¿Qué pasa? Que en ese momento alguien dijo, oye, que la tecnología está lista. Y llegaron los políticos en 2020 y dijeron, que la tecnología está lista, ¿vale? Pues ahora quiero
5 gigas o 40 gigas. Y dijimos, espera, la tecnología estaba lista para 1 mega, no sé si está lista para 1 giga, o sea que hemos puesto 3 ceros más. Entonces, nosotros nos equivocamos cuando estábamos hablando de kilovatios, cuando estábamos hablando de vatios. Ahí hemos hecho algunos errores de diseño que hemos corregido con el tiempo y demás. Ahora, esos para mí son pequeños. Los grandes de 100 megavatios, ahí todavía no nos hemos metido, pero ahí sí que el error lo vas a pagar mucho más caro. ¿Y a qué tipo de proyecto iba destinado? Hemos hecho instalaciones de todo. Si estuviste, o sea, es una pena que no tenga las transparencias de Rafa, porque hemos hecho electrolizadores para producción de oxígeno verde para una piscifactoría. Hemos instalado pilas de combustible porque éramos el distribuidor de Plug Power en su momento, cuando las pilas eran de 5 kilovatios, y las hemos instalado en Canarias para uso energético. Instalamos junto con un socio que luego acabamos absorbiendo electrolizadores para Movipost en un proyecto europeo donde lo usaban para la distribución de postal para los que alguno, sí, cartas, es que ahora ya postal parece otra cosa. Y por último, ¿en función de qué parámetro, de qué puede obtener un proyecto subvención o no? A ver, la subvención es un arte, ¿vale? La subvención tiene dos vertientes. Primero, identificar todas las distintas convocatorias que hay muchísimas, pero sobre todo saber diferenciar cuáles son las más adecuadas para tu proyecto. Y luego tratar de adecuar tu proyecto y venderlo y vestirlo de tal manera que se acomode al pliego de condiciones, por así decirlo, de esa convocatoria. Entonces, ahí lo que nosotros te ayudamos a identificar, estudiamos tu proyecto, vemos qué posibilidades tiene, pues también depende de si es un proyecto individual, si es un proyecto en consorcio, si quieres irte a ponerlo en inglés e irte a Europa a defenderlo, o si quieres hacerlo solo nacional con los fondos, porque tienen distinto tipo de subvención, tienen además distinta intensidad de subvención, pero es que además tienen distintas terminologías y maneras de entender lo que es elegible y lo que no es elegible. Entonces, ahí te ayudamos, vemos tu proyecto, te presentamos, oye, mira, pues creemos que en este y en este podría estar bien, te dejamos escoger, te preparamos la memoria y con un poco de suerte, si la conseguimos, te cobro. Un segundito, que me acerco. Espera, que este señor le quería contestar sobre los SAF antes, porque en ese... Bueno, pregunta ahora y luego te contesto del otro. Gracias, Enrique. No, nada más una consulta. Tengo entendido que ustedes colaboraron o hicieron la hoja de ruta de Uruguay. Sí, efectivamente. O sea, tienen experiencia también en ese tipo de trabajos. Creo que está aquí, de hecho. Perdón. Sí, fue uno de los trabajos que hicimos, no solo con Uruguay, pero lo hemos hecho en Uruguay. Creo que había otro más en el continente americano y luego también en Marruecos también hemos hecho un trabajo parecido. Sí, hacemos hojas de ruta. Es la consultoría estratégica donde efectivamente analizamos, me da igual que seas una empresa, que seas una región, que seas un país, hacemos un análisis de, primero, quién eres, o sea, qué es lo que tienes, cuáles son tus fortalezas, tus maneras, tus debilidades, quiénes son tus clientes, quiénes son tus proveedores, quiénes son tus competidores, quiénes son tus alternativas. Con ese análisis vemos dónde el hidrógeno encaja y te establecemos, pues eso, para cumplir tus objetivos, porque cada uno tiene unos objetivos diferentes, cómo te ayudamos a intentar llegar a ellos. Respecto a los SAF, por cierto, para mí, porque yo trabajé, cuando trabajaba en mi anterior puesto, que trabajaba en la Clean Hydrogen Joint Undertaking, hicimos un trabajo con Clean Aviation sobre cómo llegar el hidrógeno o qué efecto va a tener el hidrógeno en la aviación. En la aviación el problema es el coste. Si tú vas a combustibles sintéticos, el avión es maravilloso porque funciona exactamente igual, la logística es exactamente igual, pero ese combustible sintético implica producir hidrógeno y luego capturar CO2 del aire, porque claro, en una Europa con cero CO2, o sea, o neutra en CO2, no va a haber tanto CO2 disponible, habrá algo, pero no a las cantidades que necesita el sector aeronáutico.
y luego hacer un Fischer-Tropsch para producir queroseno sintético. Con lo cual eso era 4 veces más caro ese combustible que el hidrógeno, sobre todo si el hidrógeno tiene que ser verde en los dos casos. El problema que tiene, cómo llevar ese hidrógeno desde a meterlo en el avión, era uno de los grandes retos, y luego efectivamente lo que decía Pilar, y ahí lo ha dicho muy bien, es cuánto hidrógeno puede caber en un avión. Entonces se estaba viendo que para aviones regionales o europeos, por así decirlo, que se muevan solo dentro de Europa o solo dentro de Estados Unidos, ahí hidrógeno líquido se podría hacer y de hecho Airbus ha anunciado que para 2035 tendrá 3 prototipos volando o prototipos comerciales, no sé, no me queda claro. Veremos los retrasos. Pero para todo lo que sea transoceánico o transcontinental van a tener que ir a combustibles sintéticos casi seguro. ¿Vale?